se conecten los No, demás profesores. ya, Ana María, tiene prendido el micrófono. disculpen. Entonces, Angie, por favor, revisa que los micrófonos no se van a prender, excepto el doctor Herrera. Gracias. Bueno, Jorge, te decía que es de verdad un gusto verte. Te pedimos excusas por la tardanza en el inicio de la sesión, pero hubo un cruce de horarios académicos involuntario. Entonces, lo primero es pedirte excusas porque pues tu tiempo es muy valioso y realmente no, pues no era la intención. Entonces, ya estamos acá todos listos para empezar. La doctora Carolina va a hacer la apertura de la sesión, luego yo algunas palabras y el doctor Sebastián Sánchez, que es nuestro residente de tercer año a cargo. Ahí creo que puedes ver, no sé si ya estamos viendo la pantalla de Jorge, pero me gustaría no sé si los puedes ver ahí, Jorge, a todos. No lo estoy viendo a todos, ya ¿No? la esta. Sí, para que los veamos un momento como en modo, mientras te damos la bienvenida y ahorita ya después puedes compartir otra vez. Me parece muy importante pues, que te conozcan, que te puedan ver. Por ahora esto pues virtual, pero ojalá podamos tenerte en algún momento de visita en el departamento. Entonces, doctora Restrepo, adelante. Y bueno, buenas tardes a todos, doctor Herrera. Un gusto ahora sí verlo, aunque sea a través de la cámara. Y bienvenidos todos. Bueno, este es la primera sesión, el primer Ateneo quirúrgico pues de cirugía general y de especialidades. Digamos que con esta primera sesión damos inicio a una serie de espacios académicos que vamos a tener con invitados, con profesores de cirugía, invitados muy especiales y sobre todo muy importantes por su trayectoria tanto académica nacional como internacional y pues obviamente dada su amplia experiencia en el actuar quirúrgico como tal. Quiero resaltar, como mencionó ahorita la doctora Torregrosa, la participación activa de los residentes de tercer año del programa de la Javeriana, ya que pues están de la mano tanto con la doctora Torregrosa en la dirección del programa como conmigo en la coordinación académica, digamos que coordinando todas estas sesiones académicas con los profesores invitados. Entonces, pues doctor Herrera, bienvenido nuevamente. Es un gusto tenerlo con nosotros. Voy a darle la palabra al doctor Sebastián Sánchez y posteriormente ya continuamos con usted. Muchísimas gracias. Gracias Carolina. Ya que los demás se pudieron conectar, yo les voy a contar un poco del profesor Herrera que tienen aquí en pantalla. No voy a hablar del récord académico porque Sebastián Sánchez es quien va a hacer esa presentación, pero yo sí quiero decirles que es un honor tener en esta sesión de profesor invitado a un gran cirujano para abrir toda esta época pospandémica de profesor invitado. ¿Se acuerdan que antes de la pandemia teníamos estas visitas, pero no lo hemos vuelto a hacer? Y hoy queríamos empezar con una persona que se ha caracterizado por su excelencia profesional, excelencia que solo se puede cumplir si uno es excelente cirujano, pero también es excelente ser humano. Y en este caso, además, un excelente profesor. El doctor Herrera es uno de los cirujanos de más trayectoria en el Cauca, en el área del Valle y el Cauca, y ahí tiene pupilos en toda esa región. Todos sus pupilos lo quieren mucho, eso me consta a mí, que he estado muchas veces en Popayán con ellos, operando, y les quiero contar que es un verdadero modelo a seguir. Y ya que ustedes, mis queridos residentes, no pudieron rotar con el doctor Herrera, pues decidí que al menos lo quería traer a esta sesión tan importante con nuestros profesores también para que lo conocieran, para que lo escucharan, porque estoy segura que lo que él tiene que decirnos les va a servir para su formación profesional. Hoy no vamos a hablar de nada disciplinar, vamos a hablar de crecimiento profesional, tomando la palabra de alguien que es una persona admirable, como les he dicho, de una tradición espectacular en dos de las escuelas de mayor historia en el país. No sé si lo saben, pero en la medicina colombiana, la medicina del Cauca y la Escuela del Valle son de las más antiguas y de una rica y muy amplia tradición, no solamente en trauma, porque en trauma también el doctor Herrera pues es uno de los líderes. Así que con mucha admiración que como ven profeso por el doctor Herrera y una gran amistad, pues he querido invitarlo hoy para que esté con nosotros y sea de mucho provecho esta sesión. Les recuerdo cerrar los micrófonos, por favor, porque hay alguien que lo prende y nos está dañando la sesión. Muy bien,
Bienvenido entonces, Jorge, y Sebastián, por favor, adelante. Doctora, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Entonces, quiero darle primero que todo la bienvenida a todos ustedes a este espacio, que es el primero de una serie y me siento muy afortunado de ser el primero de abrir este conversatorio, que además tiene como fin fortalecer las habilidades de liderazgo de los futuros cirujanos. En esta sesión no solamente estamos invitados los miembros del Departamento de Cirugía de la Javeriana, sino que esta charla, el link está disponible para que cualquier persona que esté interesada se pueda conectar. Ahí sé que se van a conectar estudiantes de otras universidades, estudiantes del Bosque, estudiantes de acá de la Javeriana, nuestros residentes y profesores también de otras instituciones. Nuevamente para mí es un motivo de gran orgullo poderles presentar al doctor Jorge Augusto Herrera Chaparro. Es una persona que tiene una vastísima experiencia en la cirugía general, en cirugía de trauma, en cirugía de tiroides, pero no solamente digamos, no solo se ha desenvuelto en eso, sino también que tiene experiencia en gerencia, en auditoría en salud, y lo que a mi modo de ver es una de las cosas más valiosas es la educación médica. El doctor Herrera es médico de la Pontificia Universidad Javeriana, él es cirujano general de la Universidad del Cauca, él es fellow de medicina crítica de la Universidad del Cauca, tiene estudios en gerencia y en auditoría en salud de la Tadeo y de la Universidad del Rosario respectivamente, y además tuvo parte de su formación como cirujano en centros de excelencia reconocidos a nivel internacional, como el Anderson Center en New York y en el Hospital Clínic de Barcelona. Es miembro activo de múltiples asociaciones internacionales y asociaciones, entre las cuales destacan el American College of Surgeons, del cual es miembro y fellow. También es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Tiroides y es miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía. Tiene publicaciones en revistas científicas indexadas, nacionales e internacionales, y además es autor de un libro que digamos es muy importante en la cirugía de tiroides, que se llama Atenea de cáncer de tiroides. Antes de dar la palabra al doctor Herrera, me gustaría que supieran más o menos cómo se va a desenvolver la jornada académica del día de hoy. Primero vamos a escuchar unas palabras. El doctor Herrera nos va a contar cómo ha sido su experiencia como cirujano, nos va a contar un poco de su vida como cirujano, como estudiante y como profesor. Después vamos a proceder con unas preguntas que se han desarrollado con el grupo de residentes de la Javeriana, y después vamos a dejar los micrófonos abiertos para que las personas que están en el auditorio virtual puedan hacer unas preguntas. Por supuesto, el tiempo es limitado y les agradeceríamos si ustedes pudieran hacer esas preguntas al final y por el chat. Adelante, doctor Herrera, bienvenido. Gracias, para mí es un honor todo lo que acaban de decir y simplemente doy unas palabras de agradecimiento. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya se está viendo la pantalla? Sí, bueno. Gracias a Sebastián y a sus colaboradores por invitarme a esta reunión. Un saludo muy especial para la doctora Lilian Torregosa y para mi maestro, el profesor Henao. Realmente es para mí muy especial estar hoy, y es un honor estar en mi alma mater, que me formó como médico, con todo el bagaje de ser un médico javeriano. Y que he honrado durante toda mi vida profesional. Mi motivación por la cirugía nació ahí, en el Hospital San Ignacio. Nació con los profesores Escayón, Matuc, Tawil. El profesor Henao le recibí casi la herencia de donde hizo el rural, que fue en Honda. Por eso no pude participar, pero luego lo conocí y participé en alguna cuando fue presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía. Luego, mi internado en el Hospital La Samaritana, acentué este saber con el maestro José Félix Patiño, a quien tuvimos el honor de ser sus estudiantes.
nos insistía en quienes se dedican a la cirugía no pueden tener una personalidad contemplativa o indecisa, que debe ser claro en sus propios propósitos, decisivo, con una autoridad y autoritario en su vida, lo cual significa los más altos índices de responsabilidad y compasión humana. Luego, mis maestros que completaron las virtudes de ser cirujano, profesor Mirraí Méndez, al cual hace menos de 2 meses murió. Le debo mucha de mi formación, que en medio de su enseñanza satírica, pero de todas maneras fue una enseñanza que quedó para mí, con mi profesor Víctor Caicedo, con los cuales hice mis primeros pasos en cirugía vascular, y con mi profesor José Félix Patiños, en el cual entramos en los adelantos de la cirugía, como fue el soporte nutricional y el cuidado crítico. Buscando mi camino, toqué diversas puertas y recorrí diferentes caminos, a partir de los cuales empecé a tejer mis sueños y a hacer mi realidad. ¿Qué fue lo que escribí? En aquella búsqueda, la Universidad de Cauca me abrió las puertas y cumplí mi sueño como cirujano, y luego convertirme parte del departamento de cirugía, donde ocupé la jefatura en varias ocasiones. Hoy se presenta un privilegio raro, la oportunidad de seleccionar más que una conferencia o un conversatorio de 40 años como cirujano de provincia. Por lo tanto, me apoyaré dogmáticamente en el aprendizaje, que requiere un trabajo duro, con una entrega total. Los sentimientos problemáticos de obligación y responsabilidad, de soledad e ignorancia se acumulan y preceden la descarga de una energía que resulta en un pensamiento creativo. La historia que no se cuenta tiende a desaparecer, y si esto ocurre, el hilo de los que la están haciendo pierde la continuidad. Las versiones pueden ser diferentes, pero entre más haya, más rica se completa y se vuelve. Para esta charla, conversatorio, la he dividido en los eventos históricos, en la aproximación al desarrollo de las patologías frecuentes como las he vivido, y en una hipótesis y el futuro académico en nuestra universidad. La Facultad de Medicina, en su parte frontal, tiene un mural que se llama La historia de la medicina en el Cauca. Fue creado por Belisario Antonio Gómez, que tiene una trascendencia de la historia regional y mundial de la medicina, representando desde las prácticas más primitivas hasta los grandes avances de la ciencia. Como lo decía la profesora Torregosa, la Facultad de Medicina de la Universidad del Cauca, desde su fundación, el 5 de agosto de 1835, y en 185 años de existencia, ha tenido un lugar protagónico en la educación médica de Colombia y especialmente en el suroccidente. En 1975, los profesores Julio César Perafán, formado en la Universidad Nacional de Colombia sobre los 60, 62, Alberto Vallejo Durán, de la Universidad del Valle, Alberto Vallejo de la Universidad del Valle, con un fellowship en la Universidad de Colombia en cirugía de cáncer, Carlos Sarria de la Universidad del Rosario y Pedro Sussman de la Universidad del Rosario se dio inicio a nuestra especialización en cirugía. En el momento, con una formación de más de un centenar de profesionales de cirugía general y una tercera parte de ellos con su especialidad. No puedo dejar de nombrar la escuela, cómo se formó la Escuela de Cirugía General, y tengo que para ello referirme al doctor Rafael Casas Morales y su llegada en 1957 al Hospital San Juan de Dios, y por el mismo tiempo la llegada del profesor Patiño. Y ellos dos han formado lo que fue la residencia de cirugía general. Para San Juan de Dios fue esta la época dorada, porque no solo el doctor Rafael Casas se ocupaba de
su dirección científica como jefe del hospital, sino que comenzó a funcionar 24 horas. En esta pintura que he querido traer como esencia de Pabellones, el academicismo. Esta es la primera cirugía con éter, con anestesia con éter del siglo XIX. La he traído para enfatizar que el programa de cirugía general se consolidó en una forma progresiva y sus bases principales, junto con el conocimiento de la enfermedad, se radicó en una estricta docencia de pabellones, con una estructura piramidal que marcaba el progreso de los residentes. Al terminar, el cirujano dominaba no menos de una decena de operaciones. Los hospitales universitarios mantenían aspectos de la cirugía general, vascular, trauma, pancreática, oncológica. Entre las fortalezas del papel que desempeñaron para esa época nuestros maestros del Hospital San José de Popayán, llenos de sabiduría, habilidad, arrojo para ejecutar tareas quirúrgicas que inclusive hoy llamaríamos titánicas, teníamos dadas por sus escuelas que habían tenido. La alta demanda de la asistencia de los residentes adquirían habilidades en cortos periodos, pero teníamos una debilidad, no publicábamos, solamente las normas y las guías de manejo de las principales patologías. Esta pintura de Ambrosio Parén la traigo porque es él el que da las bases de la cirugía moderna, logró transformar la profesión en una disciplina puntera que es hoy y fue distinguido como la humildad en la era de la crueldad. El impacto de la patología quirúrgica que aprendimos quirúrgica con el propósito de hacer un diagnóstico sindromático con el mínimo de elementos tecnológicos, ahora subvalorada e inclusive menospreciada por grupos de médicos ultra especialistas. Inició con la primera patología que es en nuestro medio, que fue descrita en el papiro de Evers descubierto en 1872, donde se exaltaba que habían cálculos que se habían encontrado en las momias egipcias, que la litiasis biliar estaba descrita en los papiros de Evers que datan de más de 3000 años. Al referirme a la patología, tengo que referirme a la Universidad del Rosario y a la Escuela de San José y a los grandes maestros que aportaron tanto en la patología biliar. Y ellos son el doctor Negret, que el doctor Negret, igual en este segundo periodo de 1946 a 1986, hizo grandes aportes a lo que fue la patología biliar. En ella podemos ver cómo hay más de 25 revisiones, las cuales no fueron publicadas. Tenemos una publicación de la patología y de la funcionalidad, la fisiología y la anatomía descrita por el doctor Alberto Escayón, profesor de la Universidad Javeriana luego. Clasificación clínica quirúrgica de la litiasis biliar. Nunca fueron descritas, pero ahora reposan en la Academia de la Medicina. En 1962, los doctores Ramírez, los doctores Negret y el doctor Cabán, que era un patólogo, describen ellos la anatomía de lo que era el aparato de Finteriano de Oddi y lo dan embriológicamente diferente a lo que era la parte duodenal, con una teoría de que definitivamente las estenosis no tumorales del esfínter de Oddi podían producir alteraciones fisiopatológicas, que era diferente y que producían problemas de vertamiento de la bilis en el duodeno. 10 años más tarde fue descrito y patenizado esta teoría. Como tal, nosotros en la escuela de la Universidad del Cauca tomamos muchas conductas por nuestros profesores, el doctor Sarria y el doctor Sussman, de que todos aquellos para esta época teníamos que realizar y realizamos durante mucho tiempo la colangografía intraoperatoria para observar toda la parte de nuestra patenticidad del árbol biliar y ver ese 5
al 10% de cálculos que eran asintomáticos. En el año 87, el año 98, desarrollamos un estudio sobre la ecografía intraoperatoria de estos años, y nuestra conclusión para ese estudio era que definitivamente teníamos una técnica deficiente, nos producía radiación, no la sabíamos interpretar y por ende se dejó la rutina solamente para aquellos casos que viéramos ahora en nuestra nueva clasificación, serían un Tokio 3, es decir, pacientes que tenían definitivamente unos signos fuertes o muy fuertes de tener una litiasis biliar. Esfinteroplastia para nosotros fue la escuela de nuestra escuela biliar y así nos formamos nosotros. Y la esfinteroplastia, yo creo que cuando me refiero a este artículo que fue descrito por el doctor, la revisión la hace el doctor Gustavo Quintero, que es una recolección de historias desde 1952 al 76. En 1952, el primero que realiza una esfinteroplastia transduodenal es el doctor Diomen. Para él han recogido en un total 764 casos, de los cuales la principal causa fue la oditis o los cálculos en colédoco y en menos proporción lo que fue la parte de la litiasis asociada a la pancreatitis. La litiasis y la pancreatitis aguda siempre fue, tanto para esos años, hasta los años 98, un motivo controversial, hasta que apareció este artículo en el cual fue descrito por el doctor Negré, por el doctor Quintero y por el doctor Hernando Santos en el American Journal del 98, y se describió y se patentizó la relación que tenía la pancreatitis de tipo asociada a los cálculos. Ahora contamos con todas las imágenes. Tenemos colangioresonancia, tenemos secuentoscopia, tenemos el CEPER, y contamos también con tener hacer las coleoscopias, poder divisar todo nuestro complejo extrabiliar, tanto a la parte proximal como distal. Podemos hacer toda la parte instrumental de la vía biliar, sacar los cálculos de la vía biliar y poder volver a revisar toda la vía biliar. Entonces, podemos decir que nosotros, por ser la primera patología, hemos realizado muchos trabajos acerca de la pancreatitis y la relación con los cálculos. En 1985 al 87, basados en lo que fue las publicaciones del doctor Acosta, Ledesma y Stone, hicimos este trabajo. ¿Cuál era el tiempo óptimo para la colecistitis en pancreatitis biliar? Tuvimos 46 casos, de los cuales 23 los llevamos tempranamente, es decir, antes de 24 horas, pero solamente encontramos 9 casos en los cuales encontramos el cálculo impactado. Lo que decía Ledesma, los cálculos no solamente se impactan, sino que pasan. Entonces, desde ahí tenemos la patología biliar asociada a la pancreatitis. Podemos operarla en las 48 horas o finalmente, lo más importante, operarla dentro de su tiempo de hospitalización. Igualmente realizamos otros trabajos de pancreatitis aguda. La siguiente. Luego entramos en la era de la necrostectomía por la paroscopia. Tal vez desde el año 93 incursionamos en la cirugía mínimamente invasiva con los doctores Moreno en la clínica en Bogotá, y luego estuvimos en Estados Unidos haciendo el entrenamiento de cirugía mínimamente invasiva. Desde entonces, la cirugía para nosotros ha tenido un enfoque desde la parte laparoscópica. Aquí tenemos un caso en los cuales hacemos la parte por laparoscopia, o si son de drenaje percutáneo, los hacemos y luego colocamos stent y luego siguen siendo manejados por la parte de gastro. Vamos a pasar a la segunda patología en frecuencia, que es el cáncer gástrico. Como lo pueden ver, a través de toda la humanidad siempre se dio como una enfermedad sin ningún tipo de cura, y solamente en 1818 Teodoro Bilro realiza la primera gastrectomía subtotal.
Esta gastrectomía subtotal se la realiza a una paciente de 48 años con un carcinoma distal. Esta paciente sobrevive 4 meses y a los 4 meses tiene una invasión a otros órganos. Por lo tanto, lo que para Teodoro Billroth sería el tratamiento, se planteó que se necesitaban tratamientos complementarios para los otros órganos en los cuales había residido. Entonces se planteó la radioterapia, la quimioterapia y ahora planteada hacia un futuro la inmunoterapia. Mirando lo que es la casuística, esta es una casuística de 1978, pero esta es una recolección de datos desde 1948 al 73 de 1.500 casos. La operabilidad era del 82%, pero la resecabilidad solamente del 48%. Y algo que quiero resaltar para el siguiente dato es que la sobrevida a 5 años era del 7.4. Entonces teníamos la quimioterapia como herramienta para este tratamiento complementario. Aquí, este que se encuentra en el CIRS del 2021, podemos decir que la supervivencia relativa es una estimación del porcentaje de pacientes que espera uno que sobrevivan a los efectos de su cáncer. Se excluye el riesgo de morir por estas causas, debido a que las estadísticas de supervivencia se basan en otro grupo de personas. No se puede usar para predecir exactamente lo que sucederá en un paciente individual. No hay pacientes completamente iguales y por eso la sobrevida global es de 32.4 con la quimioterapia. Es de resaltar que esto tampoco es un dato bueno de pasar de 7.4 a el 32.4. Lo siguiente es que para este momento los tratamientos neoayudantes no han mostrado el beneficio, solo los tratamientos de ayudancia y del perioperatorio. Tenemos que para Colombia es la primera causa de muerte, que se presentan 8.200 casos, 8.200 casos, y que es la cuarta causa de muerte en el mundo. Hemos hecho iguales estudios en esta patología por test de frecuencia, pero tal vez quiero resaltar 2 trabajos que son importantes, que fueron publicados y que me parecen a mí que son de importancia a nivel nacional, como fue hacer una estadificación del cáncer gástrico por laparoscopia, que fue una experiencia de 5 años con más de 400 pacientes, que fue hecha sobre el 2005. Creo que fue un aporte importante. Y otro que me parece muy importante resaltar fueron los genotipos del Helicobacter pylori asociados con el cáncer gástrico y displasia de pacientes de Colombia. Y algunos datos que son iguales a los que se encuentran en todas las revistas. Tenemos que nuestros pacientes en promedio tenían 52, 58 años. Nuestra población era mestiza e indígena y tenía una distribución periférica de la raza negra y dificultades en el acceso a la salud. Les recuerdo que nosotros tenemos una población de 1.300.000 habitantes y de esos el 70% es la raza afroindígena. La siguiente. Por lo tanto, tenemos que concluir que esta enfermedad es de estatus económicos bajos, que la población es rural, que es de mestizos, indígenas, negros, y que de los datos importantes que encontramos es que principalmente eran adenocarcinomas el 91%, principalmente intestinal, un difuso por cada 4 intestinales. Y concluyendo, decimos que somos una área de alta prevalencia, al igual que Nariño. El cáncer temprano, como se describe en Japón, que es del 50%, en Colombia es el 10% y para nosotros simplemente el 3%. Estas diferencias son significativas en la sobrevida y el pronóstico que seguimos en este momento teniendo con nuestros pacientes. Tenemos más tendencias de tipo distal que de tipo proximal y por ello nuestras cirugías son más de tipo distal y unas pocas de tipo total. Voy a entrar en la última patología. Como dijo la doctora, siempre ha sido una pasión mía el trauma.
y tal vez por eso sigo ejerciendo en el hospital universitario. Una de las cosas que nos planteamos y me he planteado a través de la historia del trauma es que hemos cambiado de un manejo de un intervencionismo. Antes operábamos generalmente todos los pacientes. Hemos pasado a tener un manejo conservador. ¿Por qué hemos pasado a tener un manejo conservador? Porque tenemos protocolos, actualizaciones, fisiología mejor del paciente, entendemos mejor la fisiología del paciente traumatizado y tenemos el advenimiento de todos la aparatología que necesitamos para localizar trayectos, para localizar las cavidades que en determinado momento se encuentran afectadas. Tenemos la hemodinamia, cómo nosotros podemos embolizar y en determinado momento conservar órganos que anteriormente nos tocaba retirar. Este trabajo del uso de los gases arteriales en trauma es un trabajo que fue ganador, lo realizó uno de los residentes nuestros aquí en la Universidad del Cauca y ganó en el Congreso Panamericano de Trauma. Y creo que es un concepto muy importante el que nos da y el que hemos aplicado desde el punto de vista fisiológico. Y es que se han utilizado marcadores siempre de signos vitales para la identificación del choque hemorrágico. Pero los estudios observacionales de gran escala han demostrado cómo muchas veces no se logra identificar el choque hemorrágico, haciendo necesario marcadores más objetivos, como los gases arteriales, con la medición del lactato y el déficit base, que según la literatura tienen mejor predicción de mortalidad, identificación temprana de choque y activación temprana de protocolos transfusionales. Todos basados, lógicamente, nuestros protocolos en una evidencia y en una evidencia tipo 1 o tipo 2, la siguiente. Y es así como el manejo operativo lo hacemos cuando llega nuestro paciente. Hemos mejorado la atención prehospitalaria con formación de paramédicos. Mi primera formación que la hice con el doctor Pino, fue siendo paramédico, porque pensamos que lo que se hacía dentro del hospital le faltaba la reanimación y la atención al paciente traumatizado. Entonces, nuestro enfoque siempre y las decisiones son tomadas en nuestro ATLS. Y este paciente tenemos el acceso inmediato a tenerlo a la cirugía o a una radiología intervencionista. Radiología que comienza con un cuerpo TAC y de inmediato activamos nuestros accesos inmediatos a sangre o hemocomponentes según el paciente esté estable o no estable. Este paciente, por ejemplo, es un paciente taponado con una herida precordial. De hecho, ese paciente va a cirugía y tenemos otro con una herida precordial, el cual el ECOFAS no nos mostraba ninguna alteración de taponamiento y entonces, como era una herida torácico-abdominal, hicimos la exploración a nivel abdominal. Siguiente. La angiomolización en el trauma esplénico, esto lo inició hace unos 30 años mi profesor Misraín, ¿cierto? Debido a que los niños es sumamente importante la función inmunológica. O sea, este avance de la embolización, conservación del vaso, se debe a la cirugía pediátrica. En este momento el manejo no operatorio tiene una tasa casi del 95% de éxito y definitivamente hemos conservado vasos. Ya la imagen de la izquierda donde sacábamos vasos que posiblemente podían ser salvados por una angioembolización, vemos otro vaso, el cual está con una fractura, pero ya está embolizado y entonces ha parado el sangrado. Lo vemos nuevamente, lo hemos realizado una laparoscopia para verificar si tenía o no más lesiones este paciente. Igualmente nos ha sucedido con el hígado y con los diferentes tipos de grado del paciente de trauma hepático que diagnosticamos y en determinado momento está estable o se estabiliza, embolizamos el paciente y hemos tenido pacientes que hemos podido embolizar y luego revisar por vía laparoscópica. Y algo que sí quiero resaltar y me quiero detener es que para nosotros durante mucho tiempo, cada vez que explorábamos los flancos y teníamos un hematoma y explorábamos, generalmente terminábamos con el riñón nosotros haciendo la nefrectomía. El hecho de ahorita tener un paciente en urgencias que logramos estabilizar, que logramos hacer nuestro cuerpo TAC y vemos que hay hematomas en la zona 2, lo que nosotros hacemos en este momento protocolariamente es
hacer una angio y de una vez saber y poder embolizar. O sea que cuando nosotros abordamos el paciente por vía laparoscópica o por vía abdominal abierta, son hematomas que no exploramos. Esta publicación la hicimos de herida cardíaca oculta, la hicimos en el 99, y para ello nos preguntamos en ese momento, ¿cierto?, que los pacientes que llegaban con taponamiento definitivamente no había ningún tipo de situación a discutir. Pero en ese momento usábamos con un estudio tratando de buscar un método diagnóstico altamente sensible, específico y poco invasor para esta lesión. En ese momento nos encontrábamos haciendo un estudio comparativo de la ventana pericárdica sucifoidea y con una ecocardiografía transtorácica, lo cual pudimos concluir con 46 casos, de los cuales algunos fueron falsos positivos, pero pudimos hacer este aporte a la literatura de la ecocardiografía transtorácica para los pacientes. Nuestra meta era descartar la herida precordial en paciente estable. Entonces, la triada de Beck, el 10% de los pacientes, y en todo paciente estable. Y hemos encontrado que cada vez tenemos más elementos en los cuales podemos encontrar estas lesiones ocultas. Esta es una publicación reciente de Sudáfrica en la cual la zona cardíaca, lo que llamamos la caja cardíaca tridimensional, como lo pueden observar, el gradiente rojo va indicando la probabilidad de lesión cardíaca, pero si ustedes la ven, nos está ocupando casi toda la parte posterior del tórax. Recuerden que comenzamos con la parte de ascenso, que era la parte medioclavicular, luego llegamos a la parte de la parte axilar anterior, y ahorita esta es lo que describe Nicole y lo que nosotros tenemos como la zona cardíaca, o lo que se llama el trauma involved de Ox. Entonces, el enfoque diagnóstico lo hacemos con el paciente estable, le hacemos FACS, ventana pericárdica, inestable FACS y abordaje quirúrgico. Y el centímetro que tenemos con el paciente estable es un paciente que podemos ser conservadores. Cuando estamos menos de 10 o más de 10, si es un manejo expectante. Y cuando tenemos lo mayor de 10, mayor de centímetros, sabemos que tenemos definitivamente un valor que puede ser una probabilidad positiva, un falso positivo, y lo que tenemos que tener en cuenta es que no existe una cantidad mínima de seguridad de cualquier líquido pericárdico que podría ser indicación de una lesión cardíaca. Nosotros adoptamos un protocolo que está desde 1997 por la Universidad de Antioquia, liderado por el profesor Morales, que es la toracoscopia. Entonces, para nosotros la toracoscopia es importante en las lesiones cardíacas. Si está violado la parte del tórax, pues iniciamos por la parte torácica. Y estos son los puntos de referencia por donde entramos nuestra cámara y los puntos que tenemos de trabajo. El primer caso cuando mostré es el muchacho de 15 años que ingresa con la herida precordial. Luego, una vez de que hacemos el ecofaz, vemos que es una herida de tipo tangencial, la cual no ha entrado a la cavidad pericárdica, y optamos por llevarlo a hacer una ventana por vía transdiafragmática, que fue negativa. Y el paciente ya en consulta externa sin ningún tipo de cirugía mayor abierta. Este es el trabajo, el cual lo tomamos nosotros como base. Y tenemos la ventaja por vía toracoscópica de que podemos solucionar los problemas que encontramos a nivel de la caja torácica, como es mamaria o alguna intercostal o lesiones de misma pulmonar, o inclusive cuando el paciente no está tan grave y el sangrado no es mayor, hacerlo toda la rafia ventricular por vía laparoscópica, toracoscópica. En conclusión, podríamos decir que nosotros, para los pacientes con signos vitales estables, hemos adoptado la ventana pericárdica toracoscópica como un procedimiento de diagnóstico y de refugio. Quiero terminar con algo que es muy importante, y es qué pasa con los residentes del nuevo milenio. Para eso quise mirar esta definición donde se define qué es el cirujano académico y se define como el excesivamente preocupado por asuntos intelectuales
y sin experiencia en asuntos prácticos. En este sentido, un cirujano académico es una antinomía, y esta opinión sin duda sería compartida por muchos científicos e intelectuales puros, incluidos colegas nuestros médicos. Solo si reconocemos un nivel humilde de nuestras actividades intelectuales se puede hablar de cirujanos académicos. Con esa nueva reserva, me gustaría abordar algunos de los desafíos del cirujano académico del nuevo milenio. La gran cantidad de conocimientos médico-quirúrgicos nos obliga a plantear estrategias educativas diferentes. No es igual la cantidad de conocimientos que existían en el 70 a los que tenemos 50 años luego. Actualmente se menciona que para poder leer los escritos médicos de un año requeriríamos decenas de años. Igualmente se sabe que existen 2 nuevas investigaciones médico-quirúrgicas cada minuto y que el médico especialista requiere leer mínimo 10 citas bibliográficas diarias para estar actualizado. Dentro de los nuevos conocimientos requeridos se destaca la respuesta inflamatoria al acto quirúrgico, la medicina genómica, la regenerativa, donde cada día el conocimiento se vuelve más molecular. De igual manera han surgido todos los avances de procedimientos quirúrgicos nuevos, tales como son lo endoscópico, laparoscópico, robótico, las nodes. En la cirugía a distancia también se investigan nuevas estrategias educativas. Se pretenden dar un aprendizaje más reflexivo, crítico y responsable y de autonomía fundamental hacia el estudiante. Estas nuevas enseñanzas estratégicas educativas sobresalen en lo que es la medicina basada en la evidencia, la integración básico y clínica, la informática médica y la telemedicina. El cirujano actual debe aspirar a tener una dinámica curricular, algún tipo de maestría o doctorado que le permita desarrollar una investigación médica, clínica o experimental con relación a la adquisición de habilidades y destrezas quirúrgicas. En conclusión, pudiera decir que son grandes los retos para transformar la educación quirúrgica en el presente siglo. Qué bueno aquí estar para promoverlos, para rescatar la cirugía académica diluido entre tanto requerimiento burocrático del sistema, para cambiarlo, para rescatar el cirujano general perdido entre esta tanta subespecialización que solo convierte parcelas la práctica quirúrgica y desintegra la atención de la salud, o si se quiere, se deshumaniza. Hay que ponerle andrología, la forma como aprenden los adultos, a la enseñanza de la cirugía. Siempre se fundamenta desde muy tempranos estadios en la formación y generación del conocimiento cambiante y dinámico, porque como lo decía Alvin Toffler, el alfabeta del siglo XXI no es aquel que no sabe leer y escribir, sino que no tiene la capacidad de aprender, desaprender y aprender. Muchas gracias. Esta es nuestra provincia, la ciudad de Popayán. Gracias. Doctor Herrera, muchas gracias por compartir todo eso con nosotros. Estoy seguro que no hablo solo por mí, ha sido de gran provecho. Y precisamente con eso que usted concluía, pues cuadra perfectamente con algunas de las preguntas que nosotros habíamos preparado para usted. Entonces, usted hablaba algo del papel del cirujano general y de cómo al final, pues como la tendencia es que va a haber cada vez más subespecialidades y el tratamiento va a ser de las entidades, de las diferentes entidades, cada vez es más subespecializado. ¿Usted cuál considera que es el papel o que va a ser el papel del cirujano general en un mundo donde la cirugía cada vez está más enfocada a las diferentes subespecialidades? ¿Y cuál es el papel del cirujano general, por ejemplo, en el área de la cirugía oncológica, en las ciudades pequeñas y en las ciudades intermedias? Bueno, esto no es algo nuevo. En el 2008, en Estados Unidos, se hizo un estudio y el estudio aparece ¿por qué? Porque ocurre un accidente en la parte rural
¿cierto? Y no hay médico y no hay cirujano rural. Por lo tanto, ese problema lo llevan al Congreso y revisan el por qué no hay cirujanos generales. Entonces, se dan cuenta de que los fellows que entran rápidamente cambian la especialidad de ser cirujano general, cambian a una especialidad, lo cual hace que definitivamente no se dé y no se sigue dando ese tipo de parte por la parte de la cirugía general. El cirujano general siempre será el pilar de toda la parte de la cirugía. En Estados Unidos se está desarrollando en este momento una especialidad que se llama de cirugía de lesiones agudas. Y estas lesiones agudas no es más que un cirujano general, ¿cierto? Que le van a enseñar la capacidad de trepanar un cráneo, que le van a enseñar la capacidad de fijar una urgencia osteomuscular, ¿cierto? Y tal vez en ese tipo de formación nos formamos nosotros. Para nosotros, aquí en la provincia, teníamos que hacer el diagnóstico casi clínico, que para ese entonces no teníamos un TAC, de hacer un diagnóstico clínico de un hematoma subdural o epidural y drenarlo nosotros. Igualmente, todo lo que eran las fracturas, teníamos que manejar la parte de las inmovilizaciones, es decir, las urgencias siempre existirán. Cuando uno revisa qué piensa y por qué no quiere ser cirujano, lógico, hay muchas cosas. Primero, no recibimos el pago que se merece. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Que el cirujano general reciba el pago que es, porque es la base de todo. Es las urgencias de 24 horas. Es la distribución que se le hace a los subespecialistas. Entonces, tenemos que esto es el que dedica más tiempo y se pierde tiempo con su familia. Entonces, debe de tener mayor tiempo para que debe ser mejor remunerado, debe tener tiempo para tener más con su familia, ¿cierto? Y definitivamente no hay nada más importante que el cirujano y el liderazgo. El liderazgo lo desempeña a nivel de todas partes, ¿cierto? Y vemos cómo definitivamente el único persona que puede tener el conocimiento completo, ¿cierto? De lo que pasa con un paciente en urgencias es un cirujano. El cirujano tiene el conocimiento del cuidado crítico, el cirujano sabe cómo reanimar al paciente, el cirujano maneja cuidado crítico. Nosotros en nuestra escuela, casi que un residente de cirugía rota 6 meses en cuidado crítico, lo cual lo ha hecho de que, por ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿cierto? Pudieran hacer ese complemento ante la situación de la pandemia. Así que el cirujano general necesitamos es prepararlo todavía mejor, pero el cirujano general no va a desaparecer, ¿cierto? El cirujano general siempre será, ¿cierto?, la base de todo tipo de especialización. No sé si te queda contestada la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Doctor, también, digamos que muchos de los que nos formamos en la cirugía general, recibimos nuestra instrucción y vamos a universidades que están en ciudades principales usualmente. ¿Usted cuáles cree que son los beneficios que le trae a un cirujano y a una persona el vivir en una ciudad intermedia o en una ciudad pequeña? Y asimismo, ¿qué dificultades puede representar eso para una práctica clínica adecuada y acorde a lo establecido con los más altos índices de calidad para la medicina moderna? Yo te comienzo, el doctor Matos, algún día que estábamos en una conferencia, ¿cierto? Me preguntó si podían rotar los residentes de Estados Unidos aquí con nosotros. Entonces la respuesta fue, bajo ciertas características y cuando nosotros podamos ir y tener una práctica como las que ustedes vienen y pueden actuar acá, pues sería muy bueno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos tienen aquí lo mismo que tienen uno en la provincia, ¿cierto? Aquí un residente que es un R2, normalmente cuando rota 2 meses en una clínica puede hacer 200 procedimientos quirúrgicos, ¿cierto? Nosotros hacemos aquí en toda la ciudad hacemos unas 250 Colelab. La mayoría de las situaciones las hacemos por vía laparoscópica, ¿cierto? Fuera de que tiene un profesor siempre acompañándolo. Una vez de que va progresando y vamos viendo su nivel, generalmente el que opera es el residente.
¿cierto? El vivir en una ciudad pequeña tiene muchas ventajas desde el punto de vista para vivir, ¿no? Nuestras distancias ahora, que están un poco más congestionadas, pueden ser máximo 20 minutos, ¿cierto? Pero a mí antes fácilmente alcanzaba a llegar al quirófano y la haría del corazón. Mientras la subían de urgencias allá, yo estaba en el quirófano. Entonces, créanme que las distancias son diferentes, la calidad de vida es diferente. Para Popayán es una ciudad universitaria donde cuenta con 38 universidades, con todo tipo de carrera que quieran hacer, ¿cierto? Entonces, colegios que están calificados y han sacado estudiantes que están dentro de los primeros a nivel de Colombia. Y creo que nuestra medicina la vamos haciendo a medida que nosotros seamos los líderes. Creo que en los últimos 12 años he podido liderar, ¿cierto? Todos los avances de tener todos los elementos y convertirnos ahorita en una punta de asta en lo que es un servicio de alta complejidad. Como se los mostré, tenemos los elementos, estamos para abrir lo que es trasplantes, pero el resto hemos podido tener con todos los elementos. Tenemos UFCA, que es todo lo que es la parte de la parte oncológica. Nos ha tocado utilizar algunas herramientas de tipo gerencial para poder manejar esto, porque conseguir un oncólogo es muy difícil, ¿cierto? Pero entonces todo lo hemos conseguido en base de tener y tener una serie de herramientas gerenciales que nos han permitido. Porque la otra situación que me parece que ha sido crítica para el Cauca es que nosotros tenemos a Cali a 2 horas, ¿cierto? Pero una de las cosas de que siempre lo pensé era que nosotros teníamos que solucionar los problemas, porque un infarto, ¿cierto?, no nos da las 2 horas para llegar a Cali. Entonces teníamos que tener nuestros elementos para poder hacer una angiografía, para poder hacer una trombolisis, para colocar un stent o para colocar o entrar a un paciente en bypass. Entonces creo que son de las grandes cosas que nos forjamos a hacerla y la hicimos. Y tener un laboratorio de patología con todas las situaciones que se debían de tener, con biopsias por congelación a la hora que la queremos tener, con cirujanos en este momento formados ya de oncología, ¿cierto? Entonces, con muchos de los ya tenemos, por decir algo, de unos 150 egresados, tenemos 25 que cuentan con su especialidad, ¿cierto? Y entonces creo que es muy importante, donde esté uno, saber qué es lo que quiere, porque pienso que el éxito de uno es querer lo que uno hace y querer trabajar y trabajar por el bien de la gente. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, profe, ya estamos terminando con nuestras preguntas. Hay un concepto que se ha escrito y es de la soledad del cirujano. Mis compañeros de 4º año están próximos a terminar su proceso como residentes y van a salir a ser cirujanos en poco tiempo, y algunos de ellos se irán a sus ciudades de origen. ¿Y qué consejo les puede dar usted para combatir esa soledad del cirujano? Y no sé si de pronto tiene alguna anécdota de algún caso difícil que usted haya tenido que operar recién egresado. Gracias. Doctor, no se le está escuchando. Ya, yo creo que para mí lo más importante que he hecho desde la formación de los residentes es que se han convertido en unos hijos míos, ¿cierto? En cuanto a tener una comunicación continua y que se formen grupos de trabajo. Para mí el éxito de la cirugía es el trabajo multidisciplinario. Es no solamente el tener 2 ojos, sino tener 4 ojos, 6 ojos, ¿cierto? Que todos desde la parte universitaria, desde su parte de estudiantado, ¿cierto? Tengan las mejores relaciones, ¿cierto? Se preocupen el uno por el otro, el bienestar del uno por el otro. Y eso hace que a donde lleguen formen equipos de trabajo. Y los equipos de trabajo definitivamente
son lo que hace que uno no se sienta solo, ¿cierto? Anécdotas y problemas de todos los días, porque pues siempre estoy en cirugías mayores, pero si ustedes quieren saber cuál es lo mayor que siempre recuerdo, duré mucho tiempo haciendo cirugía pediátrica y de hecho una de las cirugías que más se hace es el cierre del ductus, el cual creo que, pues a los que lo han visto, creo que no tiene mayor problema. Pero con esto les quiero decir que lo último que ve uno no es lo que debe hacer, sino lo penúltimo que uno sabe hacer es lo que debe hacer. O sea, siempre hagan lo penúltimo, no lo último. Me fui a un congreso y vi que por toracoscopia se cerraba muy fácil un ductus. Y entonces me pareció que si eso lo debía hacer, lo puede hacer. ¿Cierto? Llevé a una niña de 4 años, le cerré el ductus y me hizo un pseudoaneurisma. ¿Cierto? Entonces, créame que en ese momento quiere uno como también como que morirse con esto. Entonces llamé directamente y tuve a mi profesor Caicedo conmigo al otro día operando a la niña y reconstruyendo la parte del pseudoaneurisma. Pero por eso le digo de que no está uno solo. Con la doctora Torregosa, ¿cierto? Y por toda su intermediación, me animó mucho a que nosotros tuviéramos una actividad que ahorita se hizo nacional y que hacemos todos los jueves y se convirtió en un punto de encuentro de todos, la parte de Colombia. Entonces nos reunimos de todas partes, ya nos volvimos todos conocidos, todos nos conocemos los paisas, nos conocemos los pastuzos, están de Cali y cada uno nos está aportando. Esto ha llevado a que, por ejemplo, creáramos una clínica de pared abdominal. Nosotros no manejábamos la pared abdominal bien, ¿cierto? Teníamos mucha complicación. Dictamos todo un curso que duramos como 2 o 3 meses y luego los mismos de pared abdominal vinieron, operaron con ellos y en este momento tengo especialistas, ya no especialistas no pudiera decir, pero gente con toda la experticia haciendo pared abdominal, ¿cierto? 2 cirujanos dedicados a la parte patobiliar, que son los cirujanos que hacen el trasplante, dedicado a la parte patobiliar. Yo hace 22 años que estoy dedicado a la parte de cuello, pero tengo ya otro de mis alumnos que debe venir a hacerme la compañía en cabeza y cuello. No sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, de las preguntas que tenemos preparadas no tenemos ninguna otra. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. De pronto la doctora Torregrosa o alguno de mis compañeros. El doctor Rafael Durango está levantando la mano. Sí, señor. Buenas noches. Rafael Durango, residente de Hola, viejo, ¿cómo estás? Universidad del Sinum, Cartagena. Bien, gracias, doctor. Pues acá escuchando pues toda su charla me surge una duda y es que parte de las razones por las cuales se concentran, yo pues siendo de provincia he visto que parte de las razones por las cuales se concentran los especialistas en las ciudades grandes es principalmente las dificultades de vinculación laboral, los malos salarios, las limitaciones técnicas que lastimosamente pues a veces no son fáciles de sortear y que no permiten hacer la práctica quirúrgica como quisiéramos o como nos hemos formado. ¿Qué recomendaciones o desde su perspectiva como líder, como directivo y como cirujano, pues puede tener a alguien recién egresado para afrontar esta realidad que se da en gran parte del territorio nacional? De hecho, que todo el mundo quisiéramos laborar en un hospital universitario, quisiéramos laborar como la misma situación, pero no es el hecho. A nosotros nos necesitan en Leticia, nos necesitan en el Baupés, nos necesitan en el Caquetá, nos necesitan en todas partes. Y lógicamente viene la gestión como se comienza a hacer. Creo que cuando yo acepté por primera vez la jefatura, se lo comenté al profesor Patiño y me dijo, creo que usted es un irresponsable, ¿cierto? No dudo de sus actitudes que tenga como cirujano, pero lo primero que usted tiene que tener es una noción, estudiar lo que es la parte administrativa. Y él mismo me inscribió en la Cogentadeo para hacer la parte administrativa. Porque eso es algo que no aprendemos. Nosotros tenemos que aprender nuestros deberes, nuestros derechos de contratación, nuestras cosas, cómo las tenemos que hacer.
y tenemos la Sociedad Colombiana de Cirugía, la cual nosotros tenemos un capítulo para consultar, para que nos consulten, para que puedan, es decir, la Sociedad Colombiana de Cirugía es para todos ustedes. Ahorita está casi como que es decir, se ha dado para toda la gente joven, para orientarlos en todo punto de vista de cómo deben de contratar, de cómo deben de hacer, de cómo no deben de ser explotados, ¿cierto? Yo, lo que te digo, en cualquier momento que estoy operando, ahorita con toda la información que tenemos, con toda la situación, lo único que es salgo y llamo a un experto, como lo he hecho, de llamarlos algún tipo de experto en determinado momento, y hay veces me han contestado, Jorge, si yo estuviera ahí, ya estaba lejos de ese paciente. Entonces, creo que tienen todas las herramientas, todos los que son cirujanos nacemos con esa energía cerebral de querer tener plasmado todo a nivel de la humanidad, ¿cierto? Yo creo que más de un paciente debe sentir uno que está haciendo algo por toda una población. Una de las cosas que cada vez, y con la parte de haber formado el grupo de UFCA, de la parte del cáncer, y que ahorita seguimos trabajando en eso. Ahorita hicimos una alianza con la parte de la asociación indígena, y fue tal vez el tratar de compartir con ellos ese idioma que tienen, ¿cierto? Hace 3 o 4 días tuve una reunión de citamos a todos los chamanes, ¿cierto? Todos los chamanes del país. Entonces, desde la Sierra Nevada, todos, ¿cierto? Y los reunimos para mirar cuál era su enfoque que tenían, ¿cierto? Acerca de la medicina, ¿cierto? Si podamos alguna cosa por hacer y entrometernos como fusionar esa medicina, ¿cierto? Que tenemos nosotros, fusionarla con la medicina que manejan ellos no tradicional y ver cómo fusionamos y lo hacemos. Un ejemplo que me daba uno de ellos, por ejemplo, es en nuestros partos queremos que nos entreguen la placenta. Yo le decía, no tiene ningún tipo de problema, nosotros le entregamos la placenta con unas normas de asepsia, antisepsia y se la llevan. Yo no le veo ningún tipo de problema, es de traslado, son de contaminación, pero compartamos las cosas. Pero hay que ir más allá, ¿cierto? Creo que hemos trabajado durísimo y seguimos trabajando en la situación y tal vez lo que tenemos más adelantado. Ahorita la parte de mama, porque tenemos una alta incidencia, entonces estamos trabajando mucho en la parte de prevención, donde tenemos los sitios ya localizados de incidencia y de prevalencia, tenemos ya unos enfermeros tratando de hacer este tipo de situaciones para hacerlo preventivo y no los estados, pues, lamentables que nos llegan a nuestros pacientes. Muchas gracias, Jorge. Yo no veo más preguntas. Creo que para acabar de contestarle a Rafael Durango, que pregunta, yo creo que el liderazgo es la clave. El cirujano es líder desde que nace y desde que decide ser cirujano, y ustedes, si trabajan en las regiones o en una ciudad principal, las regiones tienen muchas cosas maravillosas. Y el ejemplo es lo que ha hecho Jorge, porque él ha sido el núcleo, el líder que ha nucleado todo un servicio que pues ha evolucionado maravillosamente y con la ventaja de poderse dedicar a todo lo que le gusta. Como ustedes vieron, todas esas fotos y muchas más son de pacientes, y él todos los días atiende trauma, y después del trauma estamos en cabeza y cuello, y luego cirugía oncológica, y luego le ayuda a los menores, entra con sus residentes, hace equipo. O sea, es un ejemplo de liderazgo positivo que realmente hace muy feliz la práctica y la profesión. Y yo creo que eso lo pueden llevar ustedes al sitio donde ejerzan. Si en un hospital más grande, con toda la estructura que tenemos, de hecho es más difícil, pero pueden llegar con la semilla a un sitio y organizar todo lo que quieran, porque ahí sí, el cielo es el límite, como lo dicen, para un buen cirujano y para una persona que tiene el liderazgo en su corazón y las ganas de resolver las cosas con las manos y la cabeza, como lo hacemos los cirujanos. Entonces, creo que en eso, precisamente el ejemplo del doctor Herrera ha sido muy inspirador el día de hoy. Muchas gracias por compartir todo esto, Jorge, con nosotros, por resolver las preguntas de los residentes que estaban muy interesados por conocer tus opiniones. No sé si el doctor Henao tenga algunos comentarios que también ha tenido varias relaciones con Jorge en su carrera, como ya vimos, y etcétera. Y también el cáncer gástrico, del que hablamos hoy, que es otra de las cosas que le gusta mucho a Jorge, doctor Henao. No, Lilian, muchas gracias. Ningún comentario, un agradecimiento con Jorge. Disfruté muchísimo
la conferencia, me acordé de muchas cosas lindas que hicimos que por supuesto ya no se hacen porque esa es la evolución de la cirugía. Jorge, muchas gracias y disfruté enormemente tu conferencia. Gracias, profesor. De usted no tengo sino todos mis mayores agradecimientos. Lo conocí porque yo llegué a recibir a su rolada onda y no desde ahí conocí su corazón y lo que es usted. Y luego tuve la oportunidad de acompañarlo pues en su presidencia de la Sociedad Colombiana de Cirugía. Así es de que desafortunadamente no tuve la oportunidad de haber sido su alumno y poderle aprender muchas cosas así como le aprendí a otras personas. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos por la asistencia. Fue una reunión muy feliz, como lo esperábamos, muy provechosa y estuvimos pues muy cerca todos del profesor Herrera. Así que Jorge, mil gracias nuevamente y que estén muy bien. Buenas noches. Bueno, por aquí cualquier cosa en la provincia estamos para servirle. Muchas gracias. Popayán ya no es provincia, Popayán No. es una ciudad muy importante y usted ha sido pionero en la construcción de la actividad médica allá, de manera que ya dejó de ser provincia porque hacen cateterismo y hacen trasplantes stents, ahorita. bastante cirugía avanzada. Sí, Y tiene así las es. ventajas que usted dijo de tal vez le faltó una muy importante y es que hay mucho espacio, mucho más espacio que aquí para la vida familiar. Es otra de las grandes ventajas de la mal llamada provincia, por lo menos en el caso de Popayán. Un abrazo. Gracias, Chao, profesor. Jorge, que estén bien. Chao a todos y Hasta muy luego, amables. gracias. Hasta luego, gracias, buenas noches. Gracias.